Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase en la cual veremos la solución de circuitos RLC en serie. Prácticamente en este punto ya vamos a ver todos o vamos a utilizar todos los conceptos que hemos visto respecto a las impedancias, reactancias, análisis de señales en alterna y todo eso aplicado a circuitos resistivos, inductivos, capacitivos en serie. Bueno, a manera de introducción, los circuitos RLC son circuitos que se componen de resistores, inductores y capacitores, o bien una combinación de estos, ya sea RL, o sea resistivos e inductivos, RC, resistivos capacitivos, etc. Además, estos circuitos pueden tener una configuración serie, paralelo o mixto, como a continuación vamos a ver. El circuito serie es similar a lo que ya hemos visto en los circuitos resistivos. Son los componentes conectados uno enseguida de otro, en las que se comparten solamente una terminal de cada componente. Más sin embargo, pues ya son más componentes, además de la resistencia, el inductor y el capacitor. El paralelo, de igual forma, similar a los circuitos resistivos paralelos, más sin embargo, aquí ya tenemos inductores y capacitores involucrados. Y en cuanto a los circuitos mixtos, pues la combinación serie y paralelo de todos estos componentes R, L y C. Ahorita por lo pronto vamos a ver únicamente los circuitos en serie. Vamos a analizarlos y obtener los parámetros de cada componente, así como el comportamiento del voltaje y la corriente en este tipo de circuitos a través de la obtención de fasores. Un circuito serie es un circuito de una configuración con conexión en las que los bornes o terminales se conectan sucesivamente, es decir, el terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del otro dispositivo o del dispositivo siguiente o contiguo. Eso ya lo hemos visto. En un circuito RLC en serie, como les había comentado, vamos a ver su funcionamiento conectados a una fuente de corriente alterna. A través de este circuito va a circular una corriente y vamos a ver las características de esa corriente que circula. Ya que el voltaje es en alterna, por lo tanto la corriente también va a ser de forma alterna. Pero al tener inductores y capacitores, esa corriente va a sufrir una ligera modificación en cuestión del desfasamiento, y eso lo vamos a analizar a través de los fasores. Recordando, las señales de alterna la podemos representar de forma matemática a través de un voltaje pico o la amplitud de la señal seno, que es la forma gráfica de esta señal seno, de omega t o la frecuencia angular, la velocidad de propagación de esta señal, más un ángulo. Si la señal se encuentra iniciando en 0 grados, este ángulo sería 0. Vamos a ver el procedimiento para solucionar los circuitos RLC en serie. Bueno, como primer punto, vamos a obtener los datos de la función V de t, como lo son el voltaje pico y omega o la frecuencia angular de la señal. Vamos a recabar los valores de los componentes involucrados en el circuito serie, resistencias, inductores y capacitores. Una vez obteniendo estos o identificando los valores de estos componentes, vamos a calcular las reactancias. Obviamente las reactancias solamente se calculan en el inductor y en el capacitor, siendo la reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Estos dos valores están dados en ohm. La resistencia como tal es un valor constante que no hay que hacer ningún cálculo adicional. Una vez que tenemos las
reactancias, podemos obtener lo que es la impedancia. Recordemos que la impedancia es un equivalente a una resistencia total que calculábamos en los circuitos resistivos. Mas sin embargo, la impedancia es la resistencia total de circuitos que no son puramente resistivos, o sea, que tienen además de las resistencias, inductores y capacitores. Al obtener el valor de la impedancia lo vamos a obtener de dos formas, de la forma rectangular y de la forma polar. Es importante calcular la forma polar, ya que esa nos va a servir para obtener el valor de la corriente que circula en nuestro circuito, y ya lo veremos. Como punto número 5 vamos a calcular el voltaje eficaz o RMS, que ya lo analizamos en la clase anterior. Y es importante mencionar que el valor RMS son los valores que vienen en los dispositivos que trabajan en corriente alterna, tanto dispositivos como equipos. Al igual que los medidores de voltaje en corriente alterna, los valores que nos ofrece o que nos muestra tal cual un multímetro son valores eficaces o RMS. Entonces de ahí la importancia de conocer estos valores eficaces o RMS. Como punto número 6 del procedimiento vamos a obtener el valor de la corriente tanto pico como eficaz aplicando la ley de Ohm. Y por último vamos a graficar los fasores de voltaje y corriente que obtuvimos de nuestros cálculos. Y pues estos valores los vamos a utilizar en un futuro para los análisis de potencia y el factor de potencia. Entonces vamos a seguir estos pasos para la solución de los circuitos RLC en corriente alterna. Para ello vamos a realizar un ejercicio, tal cual nos dice, calcular los valores de la corriente pico, corriente RMS, así como graficar los fasores de voltaje y corriente eficaz del circuito RLC, dada la función VDT que se muestra. Bueno, tenemos una función del voltaje que es 180 seno de 377t. Esta señal seno pues es la forma cómo se comporta nuestra señal de corriente alterna aplicada a este circuito RLC. En nuestro circuito tenemos una resistencia, un inductor y un capacitor. Una resistencia con un valor de 12 ohms, un inductor o bobina con un valor de 40 milihenrios y un capacitor con un valor de 350 microfaradios. Vamos a recabar los datos de este circuito y de la señal. Bueno, tenemos un voltaje pico de 180 volts. Tenemos una frecuencia angular de 377 radianes sobre segundo, que está dado por la misma expresión matemática. Una resistencia de 12 ohms. Un inductor con un valor de 40 milihenrios. Recordemos, el prefijo mili hace referencia a 1 por 10 a la menos 3. Por lo tanto sería equivalente a 40 por 10 a la menos 3 henrios. El capacitor con un valor de 350 microfaradios. De igual forma, el prefijo micro hace referencia a 1 por 10 a la menos 6. Por lo tanto sería 350 por 10 a la menos 6 faradios. Vamos a calcular primeramente los valores de las reactancias, ya después de que obtuvimos los datos de los componentes. Vamos a calcular la reactancia inductiva. Recordemos la fórmula. La reactancia inductiva es igual a 2pi f por el valor del inductor. De igual forma podemos recordar, 2pi f es lo mismo que la velocidad angular. Cualquiera de estos dos que apliquemos, según los datos que tengamos, es correcto. ¿Qué datos tenemos? Frecuencia angular y el valor del inductor. Entonces vamos a aplicar esto.
Sustituyendo valores, tenemos que omega tiene un valor de 377 y el inductor tiene un valor de 40 por 10 a la menos 3 henrios. Aquí omito los valores de las unidades para que sea menos escritura en el procedimiento. Realizando la operación misma que pueden comprobar con su calculadora, tenemos como resultado 15.08 ohms. Recordemos, reactancia inductiva es el valor resistivo interno del inductor. 15.08 ohms. Ahora vamos a calcular la reactancia capacitiva, que está dado por la fórmula 1 sobre 2πfc. De igual forma, 2πf es igual que omega, multiplicado por el valor de la capacitancia. Sustituyendo valores tenemos 1 sobre 377, que es el valor de omega, multiplicado por 350 por 10 a la menos 6 faradios. Realizando esta operación, misma que pueden comprobar en su calculadora, nos da 7.57 ohms. Una vez que ya obtuvimos los valores reactivos del inductor y el capacitor, vamos a obtener la impedancia. Ya habíamos dicho que es equivalente a una resistencia total de mi circuito. Tenemos la fórmula para obtener la impedancia. Recordemos, la impedancia es un número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real está dada por los valores resistivos de los componentes que son puramente resistivos, y la parte imaginaria es el valor dado o obtenido de las reactancias inductiva y capacitiva. Este es un número imaginario. Aquí lo denotamos por J minúscula. En álgebra lineal se utiliza la I minúscula para referenciar los números imaginarios. Sin embargo, en la teoría de circuitos eléctricos y electrónicos se maneja la J, ya que la I es la forma en la que representamos la corriente eléctrica. Y para evitar esas confusiones, utilizamos la J para los números imaginarios. Sustituyendo los valores tenemos que la parte real, representada por los componentes puramente resistivos, que tenemos una resistencia de 12 ohms, aquí lo tenemos, más J y la diferencia de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Este es el valor imaginario, así que vamos a sacar la diferencia, obtener el valor de la impedancia como 12. El resultado de esta diferencia nos da más 7.51 J ohms, ya que esto es una equivalencia a una resistencia total, por lo tanto está dado en ohms. Es un número complejo, tenemos una parte real y una parte imaginaria. Esto es la representación de la impedancia en su forma rectangular, ya que tenemos una componente en el eje de las reales y otro componente en el eje de los imaginarios en nuestro plano imaginario, o en nuestro plano complejo, mejor dicho. Aquí tenemos nuestro plano complejo, en la cual tenemos el valor de Z, que es 12 ohms, y el valor de la reactancia resultante, que es 7.51 ohms, el valor de los imaginarios. De antemano aquí hay otros resultados, ahorita vamos a ver de dónde provienen, pero ahorita por lo pronto tenemos la forma rectangular. Si unimos estos puntos, tenemos el valor de Z es igual a 12, más, aquí tengo un error, es positivo, más 7.51 J, se encuentra en el componente positivo, la reactancia.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer o calcular la impedancia, pero ahora en su forma polar, que es la que nos sirve, la que vamos a necesitar. La forma polar de la impedancia está dado igual a la magnitud de la impedancia a un ángulo. ¿Cómo obtenemos la magnitud? Básicamente es aplicando Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Es la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de los catetos en un triángulo rectángulo. Ese es el triángulo rectángulo formado por nuestra resistencia y nuestra reactancia, que sería esta misma línea, esta línea vertical. Este vendría siendo equivalente a la hipotenusa, que para términos eléctricos que estamos analizando es la impedancia. Entonces va a ser la resistencia al cuadrado más la reactancia que obtuvimos al cuadrado. Sustituyendo valores, tenemos que es 2 al cuadrado más 7.51 al cuadrado y le sacamos la raíz. Eso nos va a dar por resultado 14.15. Por favor, compruébenlo en su calculadora. Ahora vamos a obtener el ángulo. Este ángulo, que es el ángulo de desfasamiento de nuestra impedancia con respecto al eje horizontal. ¿Qué nos dice esta función trigonométrica? Bueno, que para obtener el ángulo podemos aplicar la tangente inversa, que nos dice que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El opuesto sobre el adyacente. Sustituyendo valores, tenemos que el opuesto es 7.51 sobre el adyacente, que es 12. Realizando esta operación, tenemos por resultado 32.03 grados. De esta forma, complementamos esta imagen, esta gráfica en la que tenemos la magnitud de la impedancia, 14.15, a un ángulo de 32.03 grados. Hasta aquí tenemos la impedancia en su forma polar, una magnitud a un ángulo. Ahora lo que nos resta es calcular la corriente de nuestro circuito. Vamos a calcular la corriente. Sin embargo, aquí tengo algunos valores que van a ser de utilidad para realizar los siguientes cálculos. Y vamos a comenzar. Vamos a calcular la corriente pico y la corriente RMS. Vamos a aplicar ley de Ohm. Tal cual la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, en este caso es impedancia. Y como vamos a obtener los valores picos o los valores o el valor máximo de la señal de alterna, tanto el máximo como el mínimo, ponemos el subíndice P, haciendo referencia a valores pico. Sustituyendo los valores, tenemos que el voltaje pico es igual a 180, que es el que nos da nuestra señal, a un ángulo de 0 grados. Ya habíamos comentado en clases anteriores que el voltaje lo vamos a referenciar a 0 grados. Y lo que vamos a desfasar o lo que vamos a obtener como desfasamiento van a ser las corrientes, potencias y demás parámetros. Esto dividido entre la impedancia. La impedancia que obtuvimos en su forma polar es 14.15 a un ángulo de 32.03 grados ohms. Aquí lo tenemos. Vamos a dividir 180 sobre 14.15 y nos va a dar 12.72. Ahora vamos a hacer la división de los ángulos. Mucho ojo. Para dividir ángulos, obtenemos el resultado de la división a través de el ángulo del numerador entre el ángulo del denominador es igual al ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. O sea, el de arriba menos el de abajo. Eso nos va a dar el resultado de la división. Repito,
el de arriba menos el de abajo. Por lo tanto tenemos un ángulo de menos 32.03 grados y esto está dado en amperes. Esto es el valor pico de nuestra corriente. Tenemos un voltaje pico de 180 volts a una corriente de 12.72 amperes. Ahora vamos a calcular los valores RMS. Vamos a obtener primeramente el voltaje RMS. Recordemos que el voltaje RMS es igual a 0.7071 del voltaje pico. Esto es lo que nos da como resultado la integral que vimos para calcular el valor eficaz. Aplicando esta pequeña fórmula, tenemos que 0.7071 multiplicado por el voltaje pico, que son 180, nos va a dar 127.27 volts a 0 grados. Dijimos el voltaje, lo referenciamos siempre a 0 grados. Ahora sí, ya teniendo el voltaje RMS, vamos a aplicar ley de Ohm para calcular la corriente RMS. Nuevamente, corriente es igual a voltaje sobre resistencia, en este caso impedancia. Sustituyendo valores, tenemos que el voltaje RMS es igual a 127.27 volts a 0 grados, mientras que la impedancia 14.15 a un ángulo de 37.03 grados. Esto está dado en ohms. Haciendo la división, tenemos un valor aproximado a 9. Estamos hablando que son amperes. Y para obtener el ángulo, dijimos el ángulo de arriba menos el ángulo de abajo me va a dar el resultado de la división. Y esto sería 0 menos 32.03, nos da menos 32.03 grados. De tal forma que ya tenemos la corriente RMS, una magnitud de 9 amperes desfasado a menos 32 grados. Si graficamos estos valores, tanto voltaje como corriente, tenemos un voltaje con una magnitud a manera de fasor, un vector, una flecha representativa de 127.27 volts a 0 grados, tal cual se encuentra en el plano horizontal o en el eje horizontal. Mientras que la corriente tiene una magnitud de 9 amperes a un ángulo de menos 32.03 grados. Está desfasado. Si nosotros graficáramos estos fasores en su forma sinusoidal, tendríamos un voltaje que inicia desde 0, mientras que la corriente iniciaría un poco más adelante, o sea retrasado 32.03 grados. El desfasamiento de la corriente con respecto al voltaje no es bueno para nuestros circuitos, no es bueno para nuestros equipos, ya sea en una industria, inclusive en nuestro propio hogar, no es bueno, ya que el que tengamos un desfasamiento del voltaje y la corriente, estamos hablando de pérdidas de energía. Y si hablamos en términos económicos, es decir que a Comisión Federal de Electricidad estamos pagando por una energía eléctrica que estamos nosotros desperdiciando. Eso ya lo veremos en el factor de potencia. Espero que haya quedado claro este concepto del circuito RLC y este ejercicio. Seguiremos haciendo más ejercicios para que quede más claro este concepto. Aquí finalizamos la clase del día de hoy y nos vemos hasta la siguiente.